Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, compañeros. Somos del grupo número 1, el mismo que está conformado por José Miguel Briones, José Luis Domínguez, Livingston González, Severo Guerra, Lucía Rodríguez, Henry Íñiguez, Jorge Vázquez, Jimmy Vera y quien les habla, Damián Gamarca. Hoy hablaremos sobre la línea del tiempo de las constituciones del Ecuador. Primera Constitución del Ecuador. La primera Constitución del Ecuador se da en 1830. Como presidente teníamos a Juan José Flores, siendo esta la primera constitución del país. Como hecho histórico podemos decir que tras la disolución de la Gran Colombia, Ecuador se consolida como un estado independiente, estableciendo la base jurídica del nuevo país. Como cambios y mejoras decimos que Ecuador establece un estado unitario con fuerte centralización, donde el presidente tenía amplias facultades para nombrar ministros, jueces, gobernadores y controlar el ejército. También creando la primera órganos legislativos y judiciales, aunque con limitada independencia frente al Ejecutivo. Regulación del territorio nacional y la división política en provincias. Un impacto que podemos predominar en esta constitución es que se sentó las bases del Estado ecuatoriano, consolidando las autoridades del presidente y creando la estructura inicial de los poderes públicos. Sin embargo, la participación ciudadana era limitada y el poder que establecía frente al gobierno era centralizado. La segunda constitución del país se da en 1835 en la ciudad de Ambato. Como presidente también estuvo Juan José Flores. Como hecho histórico, podemos decir que fue la primera reforma constitucional destinada a limitar el poder presidencial y dar mayor estabilidad política tras conflictos internos y la oposición al presidente Juan José Flores. Como cambios y mejoras decimos que introdujo el mandato presidencial limitado en el tiempo, una tentativa de frenar el presidencialismo excesivo. Da mayor participación a la Asamblea Legislativa en nombramientos y decisiones importantes, buscando un equilibrio de poderes. Se reconoce tímidamente la necesidad de representar libertades civiles, aunque con escasas implementaciones prácticas. El impacto mayor de esta Constitución podemos decir que fue el primer esfuerzo para equilibrar los poderes del Estado. Aunque el presidente seguía teniendo influencia predominante, marcó un precedente de control legislativo que sería retomado en reformas posteriores. Le vengo a hablar sobre la Constitución de 1843 en Quito. El presidente en ese entonces, Juan José Flores, el hecho histórico que marcó fue la Constitución de reacción conservadora tras levantamientos internos y tensiones políticas. Como cambios y mejoras, que tenemos la consolidación del poder central y presidencial, reforzando la autoridad de Flores. La Iglesia Católica obtiene un papel predominante en educación y legislación. El poder legislativo se ve subordinado al Ejecutivo, limitando la independencia del Congreso. El impacto de esta Constitución fortaleció la estabilidad política, pero a costa de limitar libertades civiles y reducir la participación democrática. La influencia eclesiástica marcaría el modelo político de esa época. Muchas gracias. Le vengo a hablar sobre la Constitución de 1843 en Quito. El presidente en ese entonces, Juan José Flores, el hecho histórico que marcó fue la Constitución de reacción conservadora tras levantamientos internos y tensiones. Saludos. Ahora nos referiremos a la Constitución de 1845, correspondiente al periodo del presidente Vicente Ramón Roca. Como hecho histórico que marca esta Constitución, podemos mencionar que surge tras la Revolución Marxista, que derrotó a Flores promoviendo un modelo más liberal y descentralizado. ¿Qué cambios y mejoras tuvo? Pues bien, en esta Constitución se manifestó la reducción del poder presidencial y el fortalecimiento del Congreso. También se vio una mayor participación de la Asamblea Legislativa en nombramientos y fiscalización, así como la promoción de libertades civiles, que aunque todavía eran limitadas por la estructura política del momento, ya se vislumbraban en esta Constitución.
Como impacto podemos mencionar que representa un intento de equilibrio de poderes, mostrando la transición hacia gobiernos con mayor participación y menor autoritarismo presidencial. Pues bien, la siguiente constitución es la que corresponde a la creada en Quito en el año de 1851, correspondiente al periodo del presidente José María Urbina. ¿Qué hecho histórico la enmarca? La enmarca el hecho histórico de la consolidación de un gobierno liberal progresista, enfocado en modernizar al país y reducir la influencia de la Iglesia. ¿Qué cambios y mejoras presenta? Presenta la promoción de la educación laica y el desarrollo de escuelas públicas, la libertad de prensa y opinión y fortalece la sociedad civil. Reduce también los privilegios eclesiásticos en educación, gobierno y justicia. ¿Qué impacto genera? Pues bien, podemos mencionar que este fue un paso importante hacia la modernización del Ecuador, equilibrando los poderes del Estado y garantizando ciertos derechos civiles y libertades, aunque su aplicación práctica en realidad fue un poco desigual. Pues ahora, siguiendo con esta línea cronológica, hablaremos de la Constitución de 1852 creada en Guayaquil, a tan solo un año después de la predecesora. Corresponde al periodo del presidente José María Urbina. ¿Qué hecho histórico la enmarca? Pues la enmarca el hecho de la reforma liberal, que buscaba consolidar los avances de 1851 y afianzar los derechos individuales. ¿Qué cambios y mejoras presentó? Pues presentó el fortalecimiento de derechos individuales y de la propiedad privada. Promovió la descentralización administrativa y otorgó una mayor autonomía a las provincias. Hubo una regulación más clara de las elecciones y del funcionamiento del poder legislativo. ¿Qué impactos produjo? Pues podríamos mencionar como el impacto que produjo es la consolidación de la corriente liberal, estableciendo bases modernas para el Estado y un sistema de administración pública más organizado. La Constitución de 1861. El presidente Gabriel García Moreno, en el hecho histórico, retornó de un gobierno conservador con fuerte influencia de la Iglesia Católica. En los cambios y mejoras, la constitución del Estado confesional, con la Iglesia controlando la educación y la moral pública. Presidencialismo reforzado. El presidente tenía control sobre el ejército, la administración y el poder judicial. Introducción de un sistema educativo centralizado bajo supervisión eclesiástica. Impacto. Garantizó estabilidad política y moral conservadora, pero limitó derechos individuales y consolidó un gobierno autoritario. En la Constitución de 1869, el presidente Gabriel García Moreno, en el hecho histórico, considerada la Constitución más centralista y autoritaria del siglo XIX. En cambios y mejoras, presidencialismo extremo. El presidente controlaba elecciones, legislatura y justicia. Mayor influencia de las iglesias en la vida social y política. Se introducen mecanismos de control social y político, reforzando el orden conservador. Impacto. Fortaleció la autoridad del Estado y de la Iglesia, pero redujo la participación política y los derechos individuales. Gracias. Constitución de 1878. El presidente de la época, el país se encontraba bajo el gobierno del doctor Antonio Borrero, quien había sucedido al general Ignacio de Veintimilla. Sin embargo, tras un periodo de inestabilidad, Veintimilla asumió el poder de una forma autoritaria y la nueva constitución se promulgó durante el inicio de su régimen. Eh, Hecho histórico relevante. La Constitución de 1878 marcó el inicio de la llamada época progresista, una etapa de transición entre el liberalismo y el conservadurismo. Fue elaborada tras años de tensiones entre la Iglesia y el Estado, buscando restaurar el orden constitucional y ampliar las libertades individuales. Entre los cambios y reformas principales tenemos que se reafirmó el régimen republicano, unitario y representativo, se amplió el derecho al sufragio, aunque aún se exigían requisitos de alfabetismo y renta.
Se reconoció con mayor claridad la libertad de prensa, asociación y enseñanza. Se mantuvo la religión católica como del Estado, pero con cierta tolerancia hacia otras creencias. Se fortaleció el poder legislativo, buscando limitar abusos del Ejecutivo. Entre los hechos relevantes tenemos que fue una constitución moderada, orientada a la conciliación política, representó un intento de restaurar la legalidad tras turbulencias de décadas anteriores. Sin embargo, su vigencia fue corta, pues en 1883, con la caída de Vintimilla, fue reemplazada por la nueva Carta Constitucional. Tenemos la Constitución de 1884. Fue promulgada bajo el gobierno de José María Plácido Camaño, líder del movimiento progresista, que buscó estabilidad política después del derrocamiento del régimen de Vintimilla. Un hecho histórico relevante, tenemos que esta Constitución de 1884 representó la consolidación del periodo progresista, caracterizado por un intento de equilibrio entre ideas conservadoras y liberales, y por la reconstrucción institucional tras años de inestabilidad política. También tenemos los principales cambios y reformas que se reafirmó la República Unitaria y presidencialista, se redujo el poder del Congreso para evitar conflictos con el Ejecutivo, se mantuvo la religión católica como oficial, pero se garantizó mayor tolerancia religiosa. Así también se fortaleció el sufragio censitario, quiere decir que solo podían votar quienes sabían leer y escribir y tenían renta. Se promovió la educación pública y enseñanza laica de forma más controlada. Hechos relevantes: fue una constitución de orden y conciliación, buscando estabilidad política, sentó las bases para el régimen civil y estable, hasta la llegada del liberalismo radical de Eloy Alfaro en 1895. Es considerada una de las más equilibradas del siglo XIX por combinar valores conservadores con aperturas liberales moderadas. Bien, buenas noches. Dentro de mi intervención voy a hablar sobre la Constitución de 1897. Esta Constitución se enmarca en la llegada al poder de Eloy Alfaro y el triunfo de la Revolución Liberal mediante la Asamblea Constituyente de 1986 a 1987, que promulgó el texto en enero de 1897. Dentro del contexto histórico de esta Constitución, resalta la victoria del liberalismo frente al conservadurismo tradicional, marcando el inicio de las transformaciones profundas dentro del Estado civil y laico. Como cambios y novedades principales en esta Constitución, podemos mencionar la consolidación de principios liberales, así como el fortalecimiento del Estado laico frente a la Iglesia en asuntos públicos, el reconocimiento de derechos civiles y la organización clara del Congreso bicameral, del Ejecutivo y del Poder Judicial, la reglamentación del proceso electoral y de las garantías individuales. En cuanto a mejoras o retrocesos en esta Constitución, esta representó un gran avance laico y liberal, aunque la implementación práctica derivó en conflictos políticos entre distintas fracciones liberales, esto es, entre moderados y los radicales. Como consecuencia o la consecuencia política, esta Constitución fue la base posterior para la Constitución Radical de 1906, que marcó una transición hacia el predominio de las ideas liberales en el aparato estatal. Bien. Dentro de la Constitución de 1906, esta Constitución promulgada en el contexto del retorno al poder, es decir, en el segundo mandato de Eloy Alfaro, provocó un gran impulso liberal donde marca la separación del Estado con la Iglesia. Su contexto histórico podemos destacar como resultado de esta segunda fase del liberalismo alfarista una fuerte ruptura
con aliados conservadores y con la tradicional injerencia eclesiástica. Estos cambios y novedades principales que se dieron fueron, por ejemplo, la separación definitiva de la Iglesia y el Estado. Un Estado laico, así como el control estatal sobre la educación y medidas sobre matrimonio civil y el divorcio. Tanto así que fue apodada, ¿no es cierto?, por opositores como la Constitución atea. Estableciendo la modernización en derechos civiles y garantías individuales con la ampliación, ¿no es cierto?, de la igualdad ante la ley. Introduciendo reformas institucionales que limitan controles eclesiásticos sobre la educación y la administración pública. Dentro de sus mejoras, y por qué no mencionar retrocesos, resultan grandes avances en la laicidad y la modernización jurídica. Esto generó fuertes resistencias conservadoras y tensiones políticas que se traducían en episodios de violencia política. Las consecuencias de esta Constitución de 1906 es que uno de los hitos liberales más notables en la historia constitucional ecuatoriana fue la consolidación del marco jurídico del Estado moderno ecuatoriano durante varias décadas. Gracias. Bien. Dentro de la Constitución de 1906, esta Constitución promulgada en el contexto del retorno al poder, es decir, en el segundo mandato de Eloy Alfaro, provocó un gran impulso liberal donde marca la separación del Estado con la Iglesia. Su contexto histórico podemos destacar como resultado de esta segunda fase del liberalismo alfarista una fuerte ruptura con aliados conservadores y con la tradicional injerencia eclesiástica. Estos cambios y novedades principales que se dieron fueron, por ejemplo, la separación definitiva de la Iglesia y el Estado. Un Estado laico, así como el control estatal sobre la educación y medidas sobre matrimonio civil y el divorcio. Tanto así que fue apodada, ¿no es cierto?, por opositores como la Constitución atea. Estableciendo la modernización en derechos civiles y garantías individuales con la ampliación, ¿no es cierto?, de la igualdad ante la ley. Introduciendo reformas institucionales que limitan controles eclesiásticos sobre la educación y la administración pública. Dentro de sus mejoras, y por qué no mencionar retrocesos, resultan grandes avances en la laicidad y la modernización jurídica. Esto generó fuertes resistencias conservadoras y tensiones políticas que se traducían en episodios de violencia política. Las consecuencias de esta Constitución de 1906 es que uno de los hitos liberales más notables en la historia constitucional ecuatoriana fue la consolidación del marco jurídico del Estado moderno ecuatoriano durante varias décadas. Gracias. La Constitución de 1929. La Constitución de 1929 fue aprobada por la Asamblea Constitucional en el año de 1929 por la administración del presidente Isidro Ayora. Fue designado presidente en este año. El contexto histórico, periodo de reorganización administrativa y de intento de estabilizar la oligarquía tradicional frente a nuevas demandas sociales y económicas. La crisis económica mundial y tensiones sociales que marcaron el contexto. Los cambios y novedades principales fueron el texto que actualiza la organización del Estado y regula con mayor precisión ciudadanía y derechos políticos. Mantuvo la división clásica de poderes con énfasis en la regulación electoral y en el marco constitucional. Mejoras y retrocesos.
realizaron la consolidación normativa tras la inestabilidad de los años 1920. Sin embargo, la fragilidad institucional persistió dado el protagonismo militar y la crisis económica existente. Las consecuencias políticas. Sirvió como referencia hasta la convulsión de los años de 1930 y la refundación constitucional posterior. La Constitución de 1938. La Constitución de 1938 fue año de cambio político. La Asamblea Constituyente de 1938 sancionó la Carta en un escenario de inestabilidad y relevos presidenciales. En 1938 hubo breves mandatos interinos. Manuel María Borrero y luego Aurelio Mosquera asumió para completar el periodo. La Constitución se dio en Quito en un ambiente de fuerte intervención política y militar. En el contexto histórico, la década marcada por la crisis económica, disputas entre las Fuerzas Armadas y los civiles y proyectos, reformas que intentaban institucionalizar los derechos sociales. Hubieron cambios como la introducción de contextos más avanzados en materia de derechos sociales y económicos respecto a las cartas anteriores, respuestas a demandas sociales de la época. Mecanismos de control constitucional y organización del Estado, con títulos sobre supremacía de la Constitución. Retrocesos y mejoras. Aunque más progresista en derechos sociales, su vigencia real fue corta, pero rápida. Dinámica en política. Golpes y cambios de gobierno. Consecuencias políticas. Documento importante en el avance doctrinal de derechos sociales, aunque con efectividad limitada por la inestabilidad política que se vivía en ese entonces. Constitución del año 1945. La Constitución del año 1945 fue promulgada tras la Revolución del 28 de mayo de 1944, conocida como la Revolución Gloriosa, y la Asamblea Constituyente de 1944-45. El texto se promulgó el 6 de marzo de 1945 en Quito. El clima político favoreció el regreso a la política constitucional con el liderazgo de figuras como José María Velasco Ibarra, un político, orador y jurista. Reacción contra gobiernos autoritarios previos, fuerte movilización cívica y política que empujó reformas democráticas. Cambios y novedades principales. Regulación más amplia del sufragio y la participación política, que realizaron las primeras elecciones seccionales de alcaldes y consejos. Voto popular conforme a la Carta. Normas sobre responsabilidades y limitaciones del Ejecutivo. Garantías constitucionales ampliadas. Mejoras y retrocesos. Importantes avances en democratización local y ampliación de participación ciudadana. No obstante, el ciclo de crisis política de la época llevó a cambios constitucionales posteriores. Consecuencias políticas. Se consolidó instrumentos de participación local y democráticas, representativas que serían retomadas o reajustadas en constituciones posteriores. La Constitución de 1946, dada en Quito. La Constitución se promulgó en diciembre de 1946 en el periodo de José María Velasco Ibarra y los vaivenes políticos que marcaron un ambiente. Velasco Ibarra fue figura central de la década. Contexto histórico. Su reacción a la coyuntura anterior y la búsqueda de estabilidad institucional bajo el principio de supremacía constitucional. Sus cambios y novedades principales fue que reafirmaron los principios constitucionales, organización de poderes y normas sobre la ciudadanía. Procedimientos electorales y reglamentación del Congreso y ejecutivos más técnicamente desarrollados. Sus mejoras y retrocesos fue que aportó con mayor claridad técnicas, procedimientos y las persistentes inestabilidades políticas,
continuó condicionado a su aplicación. Consecuencias políticas, que entró en vigencia corta en un ciclo de frecuentes reformas y revoluciones políticas del siglo XX. La Constitución de 1946, dada en Quito. La Constitución se promulgó en diciembre de 1946 en el periodo de José María Velasco Ibarra y los vaivenes políticos que marcaron un ambiente. Velasco Ibarra fue figura central de la década. Contexto histórico. Su reacción a la coyuntura anterior y la búsqueda de estabilidad institucional bajo el principio de supremacía constitucional. Sus cambios y novedades principales fue que reafirmaron los principios constitucionales, organización de poderes y normas sobre la ciudadanía. Procedimientos electorales y reglamentación del Congreso y ejecutivos más técnicamente desarrollados. Sus mejoras y retrocesos fue que aportó con mayor claridad técnicas, procedimientos y las persistentes inestabilidades políticas. Continuó condicionado a su aplicación. Consecuencias políticas, que entró en vigencia corta en un ciclo de frecuentes reformas y revoluciones políticas del siglo XX. Constitución de 1978-1979 en Quito. Su contexto institucional. La Constitución de 1978, usualmente referida como la Constitución que dio paso al retorno democrático en 1979, se redactó en el marco del proceso de transición desde la dictadura militar, llamado también Consejo Supremo de Gobierno, y condujo a las elecciones de 1979 que llevaron a Jaime Roldós Aguilera a la presidencia, el cual fue posesionado el 10 de agosto de 1979. Su contexto histórico fue el final de la dictadura militar, que estuvo entre 1972 a 1979, y retomó la vida constitucional y democrática. Existió gran expectativa ciudadana por reformas y estabilidad institucional. Sus cambios principales fue la reestructuración del Consejo y del Congreso, redujo el bicameralismo en algunos aspectos, ampliación del sufragio, incorporó el voto de analfabetos en ciertos términos y supresión de algunos representantes corporativos en las Fuerzas Armadas. Marcó el retorno democrático de reglas para las elecciones presidenciales, garantías y derechos civiles más reforzados. Sus mejoras importantes fue en el tema de institucionalidad democrática, sus derechos. Sin embargo, existieron problemas estructurales, partidos fragmentados, crisis económica también persistieron. Su consecuencia política fue la apertura de más de 2 décadas de alternabilidad democrática, aunque con crisis y golpes parciales, y puntos de partida para las nuevas constituciones de 1998 al 2008. Mi tema es la Constitución de 1998. Esta habla sobre la misma que fue promulgada por el presidente de aquella época, el doctor Fabián Alarcón Rivera, quien ejerció la presidencia de la República interina tras la caída del exmandatario Abdalá Bucaram Ortiz. Hechos históricos. La Constitución del 98 marcó un inicio de una nueva etapa democrática, de una etapa con el propósito de modernizar el Estado, fortaleció la figura institucional, reconoció derechos ciudadanos, en especial los de carácter social y ambiental. Los cambios y las reformas principales: se reconoció por primera vez al Ecuador como un Estado social de derecho orientado al bienestar y la justicia social. Se amplió el catálogo de derechos humanos, incluyendo los derechos colectivos de pueblos indígenas, afroecuatorianos, así como los derechos ambientales. Se creó el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Se introdujo el voto facultativo para jóvenes entre 16 y 18 años y los mayores de 65 años. Se fortaleció la independencia de los poderes del Estado
se defendieron mejor las competencias de los organismos de control. Hechos relevantes. Supuso una profunda renovación jurídica de derechos. Fue una constitución de transición democrática hacia un modelo más participativo y sentó las bases para el posterior reconocimiento del Estado plurinacional, pluricultural en el 2008. La Constitución del 2008, que fue promulgada bajo el gobierno del economista Rafael Correa Delgado. En aquella época, líder del movimiento Alianza País, tras la Asamblea Constituyente de Montecristi, provincia de Manabí. Hechos históricos relevantes. Representó un cambio estructural en el modelo del Estado ecuatoriano al declararlo constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, intercultural y plurinacional. Su aprobación en el referéndum marcó una refundación política y social del país. Llegaron con muchos cambios y reformas principales. Una de ellas, el Ecuador se defendió como un Estado pluricultural, se estableció el buen vivir y como principio rector del desarrollo. Se amplió de forma inédita el catálogo de derechos humanos, se reconocen derechos de la naturaleza o llamada la Pachamama, siendo la primera constitución en toda la historia del mundo en realizarlo. Se eliminó el Congreso Nacional y se creó la Asamblea Nacional. Se fortaleció la participación ciudadana mediante el Consejo de Participación y Control Social. Se incorporaron varios mecanismos de democracia directa, referéndum, revocatorias de mandato, consultas populares. Asimismo, hechos relevantes, fue aprobada mediante el referéndum un 28 de septiembre del 2008 y entró en vigencia el 20 de octubre del mismo año. Consolidó un nuevo modelo político denominado Revolución Ciudadana y transformó la visión del Estado ecuatoriano al poner en el centro al ser humano y a la naturaleza. Los cambios constitucionales en el Ecuador sucedieron porque el país evolucionó política, social y culturalmente. Cada constitución reflejó la realidad y las necesidades en su tiempo. En el siglo XV buscaban orden y poder político. En el siglo XX se conformaron en libertades y justicia social. En el siglo XXI promueven la inclusión, participación y derechos de todos. En resumen, las constituciones ecuatorianas muestran la historia viva del país, una constante búsqueda por alcanzar la estabilidad, igualdad y bienestar colectivo. Muchas gracias. Conclusión general sobre las constituciones del Ecuador. A lo largo de la historia, en el Ecuador ha tenido 20 constituciones, desde 1830 hasta el 2008. Cada una de estas surgió por la necesidad de reorganizar el Estado, resolver la crisis política o adaptarse a los cambios sociales y económicos del país. En el siglo XIX, los cambios se debieron principalmente a la inestabilidad política y a la lucha entre liberales y conservadores. Los gobiernos que llegaban al poder cambiaban la Constitución para imponer su modelo político. Unos defendían la religión católica y el poder central, los cuales eran los conquistadores, y otros promovían la libertad, la educación laica y los derechos civiles. Estos eran los liberales. En el siglo XX, las constituciones comenzaron a centrarse más en los derechos sociales y humanos. Se reconoció el voto femenino, que se dio en 1929. Los derechos laborales se dieron en 1945 y 1946. Y más adelante, los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente, que esto se dio en 1998. Esto fue el reflejo de un país más consciente de la igualdad y la justicia social.
Finalmente, la Constitución del 2008, que fue elaborada en Montecristi durante el gobierno de Rafael Correa, marcó una nueva etapa en el Ecuador. Se declaró un Estado constitucional de derechos y justicia, plurinacional e intercultural, reconociendo los derechos de la naturaleza y el principio del buen vivir, que es llamado el summa causae. La historia constitucional del Ecuador a lo largo de los años ha sido el reflejo constante de una búsqueda de justicia, de libertad, de igualdad social, de un equilibrio permanente entre la sociedad, sin haber obtenido a lo largo de estos ya casi 100 años en los que a lo largo de este tiempo hemos tenido más de 20 constituciones donde nos han enseñado que simplemente no ha sido el transcribir en un documento las leyes que rigen nuestro Estado, sino que cada constitución nos ha dado la esperanza de construir un país más unido, más digno, donde las leyes que nos gobiernan no simplemente sirvan para un grupo determinado, sino para proteger la vida, los derechos, la diversidad de todos los ecuatorianos. Entendemos que desde los tiempos de las guerras y los caudillos hasta la visión moderna de la última Constitución del 2008, donde su máxima expresión, como ya nos dice el nombre, el summa causae o el derecho al buen vivir, el pueblo ecuatoriano ha demostrado que aunque cambien los gobiernos, las leyes y el ideal de una nación más justa y humana permanecen firmes.